Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy tenemos un evangelio en el que ocurre un hecho que se sitúa entre el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces y el discurso del pan de vida. Y es un suceso bastante curioso. Dice Juan, el evangelista, que cuando estaba atardeciendo, bajaron sus discípulos al mar de Galilea. Embarcaron y pusieron rumbo a la otra orilla hacia Cafarnaúm, que era donde vivía Jesús. Ya había oscurecido y Jesús aún no se había reunido con ellos. No sabemos si porque se había quedado en oración, como era habitual, o atendiendo a las últimas personas, no lo sabemos. Después, el mar estaba agitado a causa del fuerte viento que soplaba. Después de remar unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba hacia la barca, y les entró miedo. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Entonces ellos quisieron que subiera a la barca, y al instante la barca llegó a tierra al lugar a donde iban. Se entiende que de un modo milagroso, ¿no? En cuanto el Señor entró en la barca, ¡pum!, ya llegaron. Y a veces pensaba, Señor, que nuestra situación pues es un poco parecida a la de estos apóstoles remando. Nos encontramos remando día tras día, un día tras otro, contra viento y marea, en nuestro trabajo, en la vida de familia. Es verdad que hay muchas cosas buenas en todas estas cosas también, pero en fin, también notamos a veces un poco el peso del día y del calor, el esfuerzo. También en nuestras relaciones familiares, o en nuestras amistades, o en las diferentes iniciativas apostólicas en las que quizás estamos echando una mano. Y hay días o veces o temporadas en las que todo parece que se pone un poco de punta, que todo es más difícil, que todo es cuesta arriba. Y podemos pensar, ¿pero qué es lo que pasa? Y generalmente lo que pasa es que no te llevamos a ti, Señor nuestro, Jesús, en nuestra barca, que te hemos dejado en la orilla, no con mala intención, pero nos hemos olvidado de ti en nuestro trabajo, en nuestra vida de familia, en nuestras tareas, y claro, así no hay manera. Yo creo que ya aquí hay suficiente experiencia de vida, ¿no?, como para saber que esto es así, cristalino, ¿no? Cuando estamos con Jesús, todo se nos hace fácil. Cuando estamos sin Él, todo se nos hace cuesta arriba. San Agustín lo decía muy gráficamente, diciendo que todo es fácil para los que aman a Dios, porque el amor a Jesús, el amor a Dios, es lo que nos hace estar con Él, porque cuando uno ama a una persona, se pone en la persona amada, su corazón se pone uno sale de sí y se pone en la persona amada y se une a ella en una comunión de amor. Y nosotros, que te amamos, Señor, pues queremos llevarte con nosotros a todas partes, llevarte en nuestro corazón continuamente. Y lo hacemos, lo intentamos hacer habitualmente. Nuestro Padre tiene una meditación, está mientras nos hablaba en el camino, en el que dice una cosa que es para recordar muchas veces, ¿no? Dice: las contrariedades muchas veces son demasiado subjetivas. Contrariedades tomamos las que cada uno quiere. El que está en Dios tiene pocas, porque cuando hay algo objetivo, se rinde ante la voluntad de Dios. Le pide luces para acertar y basta. Conozco yo una persona joven que ha tenido un accidente, ha tenido una lesión,
que le va a impedir en el futuro quizás algo que le gustaba mucho deportivamente, y decía, bueno, yo estoy en las manos de Dios, si Dios lo quiere, pues claro, Cuando las contrariedades parecen abundar, en cambio, hay que pensar si no faltará mortificación de la imaginación y sentido sobrenatural, o sea, esa presencia de Dios habitual, ese llevar a Jesús con nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras tareas. Es tan importante esto para ser feliz, ¿no? Porque si no, uno se va dando golpes con todo. Hay un neuropsicólogo bastante famoso, se llama Jordan Peterson, que él explica muy bien cómo los últimos descubrimientos neurológicos, que suelen ser aparatos que te ponen así externamente en la cabeza y que miden en qué zona del cerebro se activa cuando haces o cuando piensas o cuando sientes alguna cosa. Y entonces esos últimos experimentos han descubierto que la zona del cerebro que se activa cuando pensamos en nosotros mismos es exactamente la misma que la que se activa cuando tenemos emociones negativas. Y entonces los experimentadores concluyen, pensar en nosotros mismos no es neurológicamente nada distinto de tener emociones negativas. Y al revés, pensar en los demás se activa la zona de las emociones positivas. Porque nosotros somos imagen de Dios, que es pura relación, estamos hechos para la relación, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también explican que esa misma zona de las emociones negativas, hay otra zona que es cuando tenemos un dolor, se activa una zona, y cuando pensamos que podemos tener el dolor, cuando anticipamos el dolor, se activa la misma zona. O sea, anticipar un dolor es como tener el dolor. Cosa que también todos comprobamos, experimentamos, ¿no? A veces uno lo pasa fatal pensando que tal y que luego no pasa nada de todo eso. Bueno, pues, Señor, nosotros queremos estar contigo. Y tenemos que hacer ese esfuerzo, bendito esfuerzo, de cuidar la presencia de Dios, de llevar siempre a Jesús con nosotros. Porque el Evangelio sigue diciendo que después de remar unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y lo hemos leído ya, y se acercaba hacia la barca y les entró miedo. Y a veces, es muy curioso esto del miedo, porque a veces, Señor, a nosotros también nos entra miedo, entre comillas, para ser más generosos contigo cuando estamos en medio de la tormenta. Nos parece que si pensamos demasiado en ti, que si dejamos demasiado las cosas en tus manos, que si dedicamos demasiado tiempo, no vamos a tener tiempo para resolver el problema, o no vamos a poder pensar nosotros en cómo resolver el problema, y nos entra como miedo a dejar las cosas en manos de Dios. Y no nos damos cuenta de que si le ofrecemos nuestros corazones con generosidad en la intimidad del tiempo de la noche, por ejemplo, pues eso es mucho mejor que darle vueltas a preocupaciones. O si paramos y voy a hacer bien la oración o la lectura o lo que sea y dejamos, bueno, este trabajo pues lo tendré que hacer en menos tiempo luego, pero yo primero esto. Pues luego, y nos parece que eso es un maltrato y es un error, no podemos tener miedo. Nosotros, como los discípulos, escuchamos al Señor que nos dice, soy yo, no temáis. Nosotros, Señor, no tenemos miedo a nada ni a nadie si estamos contigo. ¿Qué nos puede pasar? Da igual si el viento va de frente, si las cosas están revueltas en nuestra vida, o en la sociedad, o en nuestra familia, o en el centro, o en el mundo entero. Si es que da igual mientras estemos con el Señor. ¿Qué más da? Lo tenemos muy bien experimentado. Me acuerdo de hacer las cosas contigo, Señor, es de lo que se trata. Iba a decir que me acordaba, me ha venido a la cabeza, lo he contado muchas veces, pero en fin, una vez que estaba en el UNIF y estaba atendiendo un grupo de universitarias allí en Roma, en esa convivencia, y eran las 11 de la noche,
estaba viviendo en un sitio y dije, con otro cura, y dije, vamos a darnos un paseo, ¿no? Y entonces a las 11 de la noche pues nos fuimos a la Plaza San Pedro, estaba bastante vacía, aunque había alguna gente, y entonces había dos señores de cierta edad, no mucha, no 80 o así, ¿no? Más o menos, sentados en el banquito que rodea al obelisco, ¿no? Y estaban de paisano, vamos, de laico, ¿no? Entonces nosotros dos íbamos de cura y entonces empezamos a hablar, pues bueno, nos miramos así, hola, tal, bueno, saludamos, eran americanos, y ya en la conversación salió, porque él nos soltó un piropo, hombre, dos curas jóvenes, qué alegría, tal cual. Y entonces el que había soltado el piropo pues era un cura americano que tenía 80 y tantos años, y el otro no era cura, pero era un feligrés que le había acompañado a ese viaje, porque el de 80 y tantos años nos contaba que él sentía que le quedaba poca vida, y entonces tenía la ilusión de hacer una peregrinación a Roma. Y entonces el otro pues le llevó, tal, y estaban por allí disfrutando, y se le veía al hombre sonriendo, tal, y entonces en un momento dado de la conversación nos dijo, qué suerte, ¿verdad?, ser sacerdotes de Jesucristo. Y entonces yo le dije, pues sí, la verdad es que es una suerte, porque es muy bonito ver los milagros de la gracia en las almas, le dije así. Y entonces él levantó las manos así y dijo, no, eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros somos de Jesucristo y estamos con Jesucristo siempre. Porque a veces no verás milagros en las almas, era mucho mayor, ¿no? A veces se hunde la parroquia, a veces todo es un desastre, la gente te mira mal y tal, pero nosotros tenemos suerte porque estamos siempre con Jesucristo. Y fue toda una lección, vamos, lo acuerdo perfectamente, ¿no? Aquel hombre ya, y sobre todo el gesto de no, ¿qué dices? Herejía, no te confundas, ese no es el motivo. Por eso, estas cartas de nuestro padre, cuando tenía 29 años, ¿no?, en el año 31, que sin duda pues es un don de Dios, que Dios le concedía, ¿no? Allí nos escribía, esta sabiduría, me refiero, es un don de Dios, porque no tenía la experiencia de la vida todavía. Y decía, si en algún momento se hace más difícil la lucha interior, será la buena ocasión de mostrar que nuestro amor es de verdad. Para quien ha comenzado a saborear de alguna manera la entrega, caer vencido sería como un timo, un engaño miserable, ¿no? Como Salomón, ¿no?, al final de su vida, tal. Dices, bueno, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. El amor de nuestra juventud, que con la gracia de Dios le hemos dado generosamente, no se lo vamos a quitar con el paso de los años. La fidelidad es la perfección del amor. En el fondo, de todos los sinsabores que pueda haber en la vida de un alma entregada a Dios, hay siempre un punto de corrupción y de impureza. Y añado yo, ¿no?, que nos hemos alejado, que no tenemos a Jesús en nuestra barca, que estamos como dándonos vueltas o dando vueltas a los problemas o no sé a qué, a lo que sea, pero no al Señor. Si la fidelidad es el otro nombre del amor, es el amor a lo largo del tiempo. Si la fidelidad es entera y sin quiebra, o sea, si estoy siempre con Jesús, será alegre e indiscutida, evidentemente. Dejadme que insista, sed fieles. Es algo que llevo clavado en el corazón. Si sois fieles, claro, la fidelidad, es que a veces se oye, sed fieles, y uno, sed fieles, contra viento y marea, hacer lo contrario de lo que me apetece porque es lo que toca. Eso no es la fidelidad. La fidelidad es amar, es algo delicioso, el amor a lo largo del tiempo, estar con el Señor, encontrarte en cada una de nuestras normas, encontrarte en las demás de casa, encontrarte, no sé, en fin, en nuestro trabajo. Si sois fieles, nuestro servicio a las almas y a la Santa Iglesia se llenará de abundantes frutos espirituales. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque llevamos a Jesús en nuestra barca, que eso es la fidelidad. Entonces, dice el Evangelio, así acababa, entonces cuando Jesús, lo leo, entonces ellos quisieron que subiera a la barca
Y al instante la barca llegó a tierra al lugar donde iban. Yo entiendo que el Señor se metió en la barca, aunque aquí no habla exactamente de esto, pero... Y así de fácil, ¿no? Inmediatamente llegó a tierra. Se acabaron las dificultades. Lo que parecía imposible se hace en un periquete. Y Señor, también nosotros, pues queremos tenerte en nuestra barca, en nuestras almas, en nuestra vida de familia, en nuestra relación, en nuestro trabajo. Se lo podemos decir ahora: ven Señor, toma posesión de nuestras almas, recuéstate en mi corazón. Te volvemos a entregar nuestra vida, pero no pases de largo, no nos dejes aquí remando en soledad. Y todo esto que estamos hablando me parece a mí que es un modo maravilloso de presencia de Dios, la presencia de Dios que es tan importante. Porque claro, la presencia de Dios se puede plantear de distintas maneras. Podemos pensar que estamos bajo la mirada amorosa de nuestro Padre Dios, que Él nos ve y que actuamos para Él. Es un modo de plantearlo. Podemos plantear la presencia de Dios pensando que somos templo del Espíritu Santo, que es nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro maestro, y que nos enseña el camino a la santidad y el camino para agradar a Dios y hacer bien. Y entonces nos recogemos dentro de nosotros y descubrimos ahí esa presencia divina y dialogamos con Él. Pues es otro modo de presencia de Dios. Pero también está la presencia de Dios que nos da saber que estamos con Jesús, que Jesús es nuestro compañero de viaje, nuestro sostén, que está como los discípulos, que estamos por las tierras del mundo, por los caminos del mundo, en compañía de Jesús, uno al lado del otro, como amigos. Hay una poesía, un himno más bien, muy bonito, que se lee en el tiempo ordinario, en la hora intermedia, en el Salterio en castellano, que dice así: ando por mi camino pasajero y a veces creo que voy sin compañía, hasta que siento el paso que me guía al compás de mi andar de otro viajero. No lo veo, pero está. Si voy ligero, él apresura el paso. Se diría que quiere ir a mi lado todo el día. Invisible y seguro el compañero. Al llegar a terreno solitario, él me presta valor para que siga. Y si descanso, junto a mí se reposa. Y cuando hay que subir monte, Calvario lo llama él, siento en su mano amiga que me ayuda una llaga dolorosa. Pues es muy bonito, ¿no? Como a todas horas el Señor está con nosotros, que es nuestro mejor amigo. No solamente es nuestro mejor amigo, sino que atendiendo a las palabras del Señor, ¿no? Tantas veces se puso como el novio, ¿no? Los amigos del novio no pueden estar tristes cuando están con el novio. O luego compara su relación esponsal con la Iglesia, la compara con el matrimonio, ¿no? O sea que no solamente es nuestro mejor amigo, sino que hay una cierta relación esponsal entre Cristo y su Iglesia, y nosotros que formamos parte de la Iglesia, pues también participamos de esa relación, todos los hombres y mujeres. Hemos de cultivar la presencia de Dios, es fundamental. También para estar felices, para resolver las dificultades, para poder con las dificultades que enfrentemos. Necesitamos la presencia de Dios. Si no tenemos presencia de Dios, nos hundimos, ¿no? Es como San Pedro, aquella otra ocasión que San Pedro estaba andando sobre la superficie del mar, ¿no? Y de repente se empieza a hundir. ¿Por qué se hundió Pedro? Pues yo me imagino que es que cuando empezó a andar, miraba al Maestro, a Jesús, totalmente fiado, Jesús le sonreía y Pedro, pero de repente dejó de mirar a Jesús, miró al suelo, ¿no? El agua, y las olas, y dijo, ¿pero qué estoy? ¡Pum! Y se empezó a hundir. Si la mirada está fija en el Señor, todo es mucho más fácil. Y eso, como digo, pues es la presencia de Dios. Nuestro Padre, en una tertulia en el año 74, un año antes de irse al cielo, decía: lo que ninguno debe hacer es
despreocuparse de la presencia de Dios. O podemos añadir, conformarse con la presencia de Dios que tiene. A no ser que el Señor nos haya concedido el don que a veces concede a algunas personas de estar habitualmente el 100% del día, mañana, tarde y noche, en presencia de Dios. Que a veces ocurre. Pues se recibe con agradecimiento y ya está, ¿no? Pero si no es el caso, lo que ninguno debe hacer es despreocuparse de la presencia de Dios. Si no tiene presencia de Dios, no andará bien. No será mortificado, no será espiritual, no será celoso, no tendrá ganas de trabajar. O sea, qué descripción, ¿no?, más clara del remar contra viento y marea. En cambio, después de este esfuerzo de luchar por tener presencia de Dios, se llega a tener en todos los momentos del día trato y conversación con el Señor. Vivimos como almas contemplativas y todo fluye. Ahora, en algunos sitios, yo estoy ahora de capellán en el IES y en algunos sitios está muy de moda el flow, ¿no? El flow, que fluye, ¿no? Que todo va como sincronizado, fácil, todo va de una manera, ¿no? Y hay libros sobre el flow, sobre tal, ¿no? Todo fluye cuando tenemos presencia de Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestra barca. Tengo aquí una anécdota de Carmen, una niña pequeña de 6 años, que su madre me contó, que le preguntó, ¿pero cómo estás siempre tan contenta, Carmencita? Y ella, no era de 6 años, era de más años, era de 12 o 13 o 14. Y entonces ella le contesta que porque está siempre con Jesús, que es su mejor amigo. Y bueno, todos sabemos cómo las personas en la adolescencia a veces atraviesan momentos de turbulencia, ¿no? Pues me decía esta madre, es que mi hija me asombra, está siempre feliz, es como si no. Y esta es la respuesta, ¿no? Nuestro Padre nos enseñó a vivir las industrias humanas, los despertadores, que son como muletillas de las que nos servimos para tener más presencia de Dios. De hecho, esta sí que era la niña de 6 años, que es otra anécdota que me contó una madre, me dijo que habían ido al colegio por la mañana escuchando como un podcast que se llama El reto del amor de hoy, que es una cosa que hacen unas monjitas, que hay como un breve comentario que tiene que ver con el Evangelio o con alguna cosa, y que llega por WhatsApp y tal. Entonces lo habían escuchado en el coche. Y después del día de colegio, cuando fue a buscarla, y esta sí que era una niña pequeña, le dijo, mamá, ¿te has pintado ya la marca? Y todo era porque en el reto la buena monjita decía que para tener presencia de Dios pues había que tener algún truco, por ejemplo, pintarse una marca para verla cuando la viéramos, que nos acordáramos, ¿no? Entonces la niña tenía, mamá, ¿te has pintado la marca? ¿No? Bueno, las industrias humanas, a lo mejor no hay que pintarse nada, pero yo también pensaba, Señor, que para nosotros, que hemos recibido esta vocación estupenda, a santificarnos en medio de nuestro trabajo y lo ordinario, pues la misma vida es un despertador de la presencia de Dios. O sea, las cosas que hacemos, que nos pasan, las personas con que nos encontramos, son nuestros despertadores de la presencia de Dios. Son distracciones, pero al revés, escribió en Forja nuestro Padre, ¿no? No nos distraen de la presencia de Dios, sino que nos meten más a Dios. Y estamos hablando con una persona y le estamos escuchando así y por dentro estamos diciendo, qué graciosa esta persona, Señor, te pido por ella, o le encomiendo al ángel custodio, o tal, y parece como que nos distraemos al revés. Ayer estaba hablando con una novia que casó hoy, y bueno, se casan ellos, ¿no? Pero que asisto yo a la boda, vamos, le bendigo la boda técnicamente. Y entonces, claro, está, como todas las bodas, un poco atacada con las cosas propias de la boda, ¿no? Y un poco también diciendo, ya estoy cansada de tanta preparación, tan gustaría, tal, ¿no? Y entonces le decía, bueno, pues
Aprovecha mañana, cuando te pongas el vestido, un vestido blanco, pues por dentro, dile, Señor, me gustaría que mi alma estuviera blanca y pura para recibirte en la comunión. Pues cuando te maquillen y tal, pues Señor, que me gustaría que con tu gracia también hacer desaparecer todas las heridas y pequeños defectos que tengo en mi alma. Pues cuando te peinen, pues a mí me gustaría, pues esas cosas son las que nos llevan a tener presencia de Dios. Ese es nuestro espíritu. Claro, y a ella le pareció pues una idea, qué bonito. Pues claro, esta es nuestra vida interior. Las distracciones al revés. No solo no nos olvidamos de Dios entretenidos con las cosas del mundo, sino que las cosas del mundo nos llevan a acordarnos más de Dios. Y nuestro padre nos dejó tantos ejemplos. En una ocasión entró en una habitación, había un desconchón ahí en una pared, y entonces le dijo a un hijo suyo, hijo, a ver si puedes, hijo mío, a ver si puedes ponerle ahí un poco de lo que sea, pintar eso, ese desconchón, porque si no, irá a más. Y dice, ocurre con nuestra alma cuando las pequeñas heridas no las pasamos por la confesión, pues tal y cual, ¿no? Una distracción al revés. O otra que tengo aquí, ¿no? Se encuentra va a ver a unas hijas suyas que están en una oficina de decoración o algo así, no me acuerdo muy bien, y había una lámpara que tiene una pantalla hecha con pergamino de un libro coral antiguo. Y entonces nuestro padre, mientras está hablando, empieza a mirar la lámpara con curiosidad y a leer el texto latino que está escrito bajo las notas musicales, el pentagrama, y descubre que se le ilumina el rostro y les dice a sus hijas, dice, ¿qué cosa más bonita? ¿Os lo leo? Jesús, música maravillosa para el oído que te escucha, miel dulcísima para los labios que te nombran, delicia para el corazón que te amas, lo que estaba escrito en latín en esa lámpara, ¿no? Y dice, qué verdad tan grande. Pues la lámpara le mete en Dios. Bueno, en ese caso es bastante fácil, ¿no? Porque la ejaculatoria que tenía escrita lleva a ello, ¿no? Pues nosotros, Señor, te pedimos también que nos des y que aprendamos, ¿no? Pues uno sale por la calle, uy, qué fresquito tan agradable, así debe ser el cielo, Dios mío, ¿no? Un fresquito y no el infierno, que es el calor ahí y tal, ¿no? O uno sale en un día de agosto y dice, tío, no puedes ni andar, Señor, que no me vaya al infierno, ni yo ni nadie, ¿no? O cualquier otra cosa, o el sol que nace, que es sol naciente, o vemos la luna que refleja la luz y es la Virgen. Pues los judíos se pasaban el día diciendo salmos que tienen que ver con lo que estaban haciendo, con lo que tal, no sé cuánto. Nosotros hemos perdido esa riqueza un poco, pero hay tantos gestos en la liturgia, y nosotros podemos como desarrollar esas industrias humanas de que las cosas nos hablen de Dios. Y entonces, pues todo se hace fácil. Y se cumplirá lo que dice el salmista en el Salmo de hoy. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarles en tiempo de hambre. Pues vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen, siempre alegre, siempre feliz, porque tenía, y de qué manera, siempre a ti, Señor, a Jesús, en su barca. Te tuvo en su seno 9 meses, luego en su hogar 30 años y nunca se separó de ti. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a tener esa misma presencia de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.